estamos de regreso aquí en la mesa. Doctor Ritter, usted lanzó una expresión al cierre del bloque internacional sobre lo que es el concepto de emergencia nacional. Sí, en la Constitución hay un artículo que establece que cuando hay, habla de guerra exterior o de grave perturbación del orden interno, el gobierno, mediante un acto del Consejo de Gabinete, puede decretar el estado de... la Constitución lo llama urgencia nacional, pero creo que es la misma figura que de emergencia nacional. Si el presidente habló de emergencia. Habló de emergencia. Sí, él habló de emergencia. Pero yo no me quiero detener en la expresión gramatical si es urgencia o emergencia, porque creo que es lo mismo y los asesores de la presidencia redactarán bien el decreto que dice que se declara la urgencia nacional. Pero eso le permite suspender algunas garantías, no todas, pero algunas garantías constitucionales, y sobre todo tomar algunas medidas de emergencia, algunas medidas que en circunstancias normales no se tomarían. El presidente incluso habló ayer de algunas de ellas, que por fortuna algunas empresas ya estaban adoptando motu proprio, es decir, no esperaron la decisión del presidente. Me refiero, al ejemplo, al desabastecimiento, a limitar el número de productos que cada persona puede comprar. O sea, que no puede llegar una persona y llevarse 60 botellas de alcohol. En los Estados Unidos, permiso, doctor Ritter, entonces, ayer, no sé si la viste, ¿no? Salió una nota diciendo que un solo hombre llegó con 3 carros. O sea, estaba el carro de él, el de la esposa y el del hijo, vinieron de papel higiénico hasta arriba, en los Estados Unidos. Sí. O sea, sí. Interesante. Bueno, está con nosotros esta mañana. Hay cositas que... Déjame empezar de invitado, señor Rubén. Bueno, sí, pero quería hacer una introducción al programa. Nosotros tenemos que saber que lo que se está haciendo es lo único que se podía hacer. Porque nadie sabe qué produce el coronavirus nadie tiene la respuesta todavía. Y inclusive lo que ha sucedido en Italia, que ya van más de pasan de 1,000 y pico, mil muertos, escándalo. Que es un escándalo. Ya el doctor Ritter explicó en el segmento anterior que es una población envejecida. Pero esa no es una de las muchas explicaciones. No es la única. Además que tienen un turismo que le entra por todos lados, por todos los costados. Hay una realidad, mira. El problema es que aquí la OMS fue muy cautelosa en el manejo de la parte conceptual, de qué se trataba. Ellos les tomó mucho tiempo y me parece de repente que es aceptable anunciar que era una pandemia. O sea, a pesar de que ya se veía en varios países, la figura de la pandemia es esa, o sea, cuando eso traspasa varias fronteras, ¿no? Yo estoy asustado nada más de oír lo que dice Angela Merkel. No, el 70% de la población alemana, ella debe saber algo que yo no sé, o los que estamos en esta mesa no sabemos. La segunda, es una mujer realista, ¿no? Oye, esta es la segunda pandemia del siglo XXI. La primera fue con el H1N1 en el año 89, ¿no? No, 29, perdón, 29, ¿no? Sí, 2009, perdón. Y esta es la segunda. Lo que pasa es que se hablaba de que el H1... No, acabo de escuchar hoy a un científico estadounidense aquí en La Voz de América decir que ahí esta tiene un mayor grado de letalidad, que se decía que no. Se decía, no menos, hay otros que matan. Bueno, ya está girando en otra dirección este tema. Esta mañana nos acompaña un analista político interesante en cuanto a sus planteamientos. Hablando del doctor Guillermo Castro. Guillermo, ¿cómo está usted? Buen día. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. Oiga, la pandemia esta del COVID-19 no únicamente tiene implicaciones que tienen que atentan, que conspiran contra la salud, sino también tiene implicaciones políticas y económicas. Sin duda, y de otro orden. Lo que pasa es que estamos en una transición global. El mundo está transitando desde su fase de organización interestatal, que llamamos internacional, hacia una fase que no sabemos cómo va a ser. Es una gran transición civilizatoria que tiene un margen de incógnita adelante, no sabemos cuál es.
Lo primero que yo haría sería recalcar que todas las grandes transiciones civilizatorias han implicado un proceso de desorganización del orden anterior y reorganización o organización de un orden nuevo. Y en esa desorganización del orden anterior han estado acompañadas por epidemias muy complejas. Esas epidemias recorrieron toda la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, entre los siglos V y VI de nuestra era, cuando se desintegraba la romanidad, y otras recorrieron Europa, desde China hasta Europa, en el siglo XIV, cuando se desintegraba o iniciaba la desintegración de la feudalidad. Yo creo que epidemias como el coronavirus y otras que vendrán expresan esta transición. Los virus evolucionan constantemente. Nosotros hemos tenido incluso virus más peligrosos que el coronavirus en el pasado, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, el síndrome del Medio Oriente y tal. Este ha sido una evolución que facilita la transmisión. El virus se transmite con mucha más rapidez, aunque disminuye la letalidad. No sabemos para dónde va a evolucionar, por eso nos vacunamos regularmente contra las cepas de influenza que han evolucionado entre un periodo y otro. Ahora, lo que hace la diferencia en este caso es el contexto global. Y ese contexto tiene una serie de elementos que, diciéndolo en breve y coincidiendo con Enoch Adames, yo diría que Enoch no es responsable de lo que yo voy a decir, yo coincido con un análisis que he leído de él, pero yo diría que lo que estamos viendo es el coronavirus como una expresión sanitaria de la crisis de la fase neoliberal del proceso de globalización. Explícame ese concepto. ¿Por qué? Nosotros llegábamos 40 años de políticas de recorte de gastos públicos. Y cuando llegamos al fondo del hoyo, nuestros sistemas de salud pública en Occidente, en general de Estados Unidos hasta Argentina, están muy deteriorados. Hemos ido privatizando los servicios públicos de salud y ahora resulta que surge la amenaza de que las compañías de seguros no van a pagar por el coronavirus. Entonces, en Panamá eso no se ha dicho, variado, pero okay. no se ha dispuesto, pero se ha dicho. Se ha dicho de arriba a abajo en todo el mundo. Okay. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros no están para pagar por la salud, están para acumular dinero para transferirlo al sector financiero. Esa es su verdadera función. Pero hemos llegado a un punto en que los estados, salvo casos como el de China, que tiene sus peculiaridades porque no es un país plenamente capitalista, y los de escandinavos, en general los estados no están en capacidad de manejar estas cosas. Cuando uno le dice que Estados Unidos ha sido rebasado, no está prácticamente haciendo de propaganda a Bernie Sanders, que se pasa la vida diciendo que ese deterioro ha ocurrido. En un país que es líder en tecnología, que resulta que los kits de diagnóstico que distribuye el CDC vienen con productos defectuosos, nos tiene que ser una advertencia. O sea, nosotros no podemos seguir en una estrategia de recorte del gasto público en educación y salud, que es característico del neoliberalismo, hacia el futuro. Tenemos que reconsiderar eso, pero reconsiderarlo en el marco del proceso de transición que estamos viviendo y que tiene dimensiones geopolíticas, económicas y ecológicas muy singulares. Ahora, yo quisiera traer a la mesa el tema. Lo que ha hecho Panamá es lo correcto, doctor Ritter. ¿En qué sentido? Bueno, frenar los vuelos, pero precisamente no estamos eliminando los vuelos que vienen de los principales puntos del mundo que están afectados. Yo quisiera, perdóname Eduardo un momentito, fíjate. Situemos esto en contexto. ¿Qué ha caracterizado el proceso de globalización? Una intensificación sin precedentes en los intercambios de personas, mercancías y capitales. Y frente a un problema como este, ¿cuál es la única reacción que todos comparten? Bloquear la circulación de personas, capitales, de mercancías y provocar un desastre en el mercado de capitales. Entonces, ¿el fondo cuál es entonces? El fondo cuál es entonces es que
la fase neoliberal de organización y dirección del proceso de globalización conspira contra sí misma. Ha llegado a un punto en que no es capaz de manejar los problemas que genera. Y nosotros tendremos que imaginar mundos alternativos, distintos, otras maneras de conducir el proceso de globalización. ¿Cuáles van a ser? No lo sé. Pero si nosotros, frente a una situación creada por un intercambio de personas y mercancías más intenso que nunca, vamos a reaccionar diciendo, cierro el intercambio, lo que estoy poniendo en crisis, todo el proceso en que me sustento, y las bolsas de valores reflejan eso inmediatamente con el desplome que están sufriendo. Juan Eduardo, tu opinión acerca de la pregunta de Rubén. No, mira, la verdad es que a mí me gusta opinar poco sobre un asunto tan técnico y tan científico, así es que lo que yo hago en que nadie tiene la respuesta todavía. Lo que yo hago es más bien repetir lo que han dicho, lo que le he escuchado con mucha atención al doctor Javier Sáenz Llorens. Él ha señalado que una de las medidas, ya cuando hay un contagio comunitario, que es el que se llama, es inútil y es de muy poca utilidad cerrar los vuelos, porque ya el virus está en Panamá. O sea, y no es verdad que el hecho de que venga más gente es lo que te va a hacer más efectivo el combatir ese contagio cerrando los vuelos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que fue sensata la posición de... ha dado mucho que hablar. Sí. Y la verdad sea dicha, en este sentido hay que escuchar voces de personas que sean realmente mesuradas en una forma, porque esto es un tema que todavía no hay fácil comprensión del mismo. O sea, no hay una, como dices tú, Rubén, no hay una respuesta científica. Pero Estados Unidos sabe algo que nosotros no sabemos. No estoy seguro. Porque Estados Unidos se atrevió a cerrar los vuelos de Europa. Pero es que no todas las decisiones que toma Trump son muy científicas, porque has visto que casi tienen identificado varias decisiones o varias afirmaciones de Trump sobre esto que sus propias agencias federales han desmentido. Él dijo, por ejemplo, un día, todo el que quiera puede hacerse una prueba. En el mismo acto, el que está encargado dijo, no es posible hacerse las pruebas. Ni allá ni acá tampoco. Ni es conveniente hacerse las pruebas si tú no tienes los síntomas, y le dio la explicación. Pero él alegremente dijo, el que quiera hace las pruebas. La propia decisión de impedir los vuelos de Europa ha sido ampliamente criticada, no solamente en Europa, en Estados Unidos. Dice, no era la medida que había que tomar, y si hubiera sido más prudente cuando dijo esto se va a ir porque va a venir un milagro, si hubiera tomado acciones entonces, no hubiera tenido después que tomar una medida claramente política, como para decir yo sí estoy haciendo algo y yo lo voy a impedir. Y el mensaje que está mandando Trump continuamente es, él califica el coronavirus siempre como un virus extranjero. Vamos a hablar de eso. Siempre le agrega la palabra extranjero, como para decir esto no es nuestro, esto es una cosa que se nos vino afuera. El secretario Pompeo lo llama el virus de Wuhan. Pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos tiene menos contagiados que el resto del mundo.